Al sumergirnos en el mundo del gnosticismo, encontramos una interpretación del cristianismo que no solo pone en duda las creencias religiosas tradicionales, sino que también desafía nuestra comprensión de la verdad bíblica tal como la conocemos. Esta corriente filosófica antigua, a menudo malinterpretada, ofrece una visión alternativa de los textos sagrados, una visión que la Iglesia ortodoxa preferiría dejar en el olvido. Según los gnósticos, los escritos bíblicos, especialmente el Génesis, podrían haber sido modificados o malinterpretados a lo largo de los siglos, lo que nos invita a cuestionar si las versiones tradicionales de las Escrituras realmente reflejan la verdad original. Proponen, además, una intrigante teoría: la existencia de dos deidades distintas en los relatos bíblicos, un concepto que podría haber pasado desapercibido para la mayoría de estudiosos y fieles. Para los gnósticos, el dios al que muchos veneran podría ser, en realidad, Yaldabaoth, una figura central en su cosmovisión. El resurgir de esta visión del gnosticismo ocurrió tras los descubrimientos de antiguos textos gnósticos en Egipto, que incluían evangelios no incluidos en el canon y otros documentos que hasta entonces eran desconocidos. Este hallazgo renovó el interés en las primeras etapas del cristianismo, especialmente en las ideas gnósticas y sus interpretaciones alternativas de las Escrituras. Aunque el gnosticismo se ha convertido en un campo de estudio relativamente moderno, sigue siendo un tema controvertido, rodeado de malentendidos y, en ocasiones, sensacionalismo, lo cual aleja muchas veces la investigación académica de una verdadera comprensión. Por ello, es fundamental estudiar los trabajos más recientes para entender realmente quiénes fueron los gnósticos y qué constituye, en última instancia, el gnosticismo. El término gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento, y hace referencia a un tipo de saber que trasciende lo intelectual. Este conocimiento es visto como algo espiritual e intuitivo, diferente del conocimiento común. A lo largo de la historia, gnóstico ha adquirido diversas interpretaciones. Los textos herméticos, por ejemplo, contrastan la gnosis con la episteme, mientras que pensadores del cristianismo primitivo, como Clemente de Alejandría, usaban el término para referirse a un estado superior de espiritualidad. Hoy, el término gnóstico tiene un uso más amplio y se aplica a místicos de distintas tradiciones, como los sufíes, quienes también buscan un conocimiento trascendental. ¿Te intriga el gnosticismo y sus secretos ocultos en los textos antiguos? No te pierdas la oportunidad de descubrir más sobre esta fascinante visión del cristianismo primitivo. Dale like y suscríbete para seguir explorando este tema profundo y desafiante. En el contexto del cristianismo primitivo, el gnosticismo se refiere a varias corrientes filosóficas que comparten un desprecio por el mundo material y un sistema metafísico complejo. Los gnósticos fueron parte de los diversos grupos que surgieron tras las enseñanzas de Jesús, pero su influencia disminuyó a medida que se consolidaba la ortodoxia cristiana. El debate sobre el gnosticismo es complicado principalmente porque este movimiento no perduró mucho después de los primeros siglos de la era cristiana, y la mayoría de la información que tenemos proviene de fuentes que los consideraban herejes, como Ireneo, quien los calificó como sectas heréticas. Sin embargo, el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945, escritos por los mismos gnósticos, cambió nuestra perspectiva, permitiéndonos acceder a una visión más completa de sus creencias. A pesar de los avances en la comprensión del gnosticismo, aún persisten disputas sobre cómo clasificarlo. Algunos investigadores lo consideran una tradición religiosa o filosófica que incluye tanto corrientes cristianas como no cristianas, mientras que otros cuestionan la existencia de un gnosticismo único, sugiriendo que el término es una construcción moderna. Investigadores como David Brack, en su libro Los gnósticos, adoptan una postura intermedia, definiendo el gnosticismo como una corriente dentro del cristianismo primitivo. En este análisis, nos enfocaremos en los gnósticos como una vertiente cristiana distinta, prestando especial atención a los valentinianos y otros grupos relacionados. Para comprender quiénes eran los gnósticos, es vital ubicarlos en el contexto histórico del cristianismo primitivo. Lejos de la visión simplificada de Ireneo, que presentaba una iglesia ortodoxa única, la realidad era mucho más diversa. El hallazgo de los textos de Nag Hammadi no solo reveló una pluralidad de creencias en el cristianismo primitivo, sino que también nos ayudó a entender las motivaciones de aquellos que buscaban consolidar una ortodoxia oficial. La carta de Atanasio de Alejandría de 367 después de Cristo, que definió los textos que debían considerarse canónicos, refleja los intentos por establecer un canon cerrado. ¿Te intriga el gnosticismo y sus secretos ocultos en los textos antiguos?
No te pierdas la oportunidad de descubrir más sobre esta fascinante visión del cristianismo primitivo. Dale like y suscríbete para seguir explorando este tema profundo y desafiante. Los textos de Nag Hammadi, que datan de la misma época que la carta de Atanasio, sugieren que algunos cristianos en esa región continuaban leyendo y copiando textos gnósticos. Este descubrimiento subraya la diversidad dentro del cristianismo primitivo, desafiando la visión de una iglesia monolítica. La carta de Atanasio no debe verse solo como una imposición autoritaria, sino como una respuesta a los intensos debates sobre la autoridad y la espiritualidad de la época. Además, las acusaciones sensacionalistas contra los gnósticos, como las que aparecen en el Panarion de Epifanio de Chipre, que los acusaba de prácticas como el canibalismo, se consideran hoy fabricaciones para desacreditar a estos grupos. David Frankfurter señala que tales acusaciones fueron tácticas psicológicas para marginar a los gnósticos dentro de la comunidad cristiana. En lugar de ser un grupo secreto y clandestino, hay pruebas de que los gnósticos estaban más integrados en la sociedad de lo que se pensaba. Tertuliano, por ejemplo, menciona que Valentín, uno de los más influyentes pensadores gnósticos, estuvo cerca de ser elegido obispo de Roma. Los códices de Nag Hammadi revelan una activa cultura intelectual, con personas de alta posición social involucradas en la recopilación y difusión de estos textos. Este panorama refleja un cristianismo primitivo que no era homogéneo, sino una lucha constante entre diversas corrientes que competían por definir la identidad cristiana. La pluralidad de voces, incluida la gnóstica, revela una interacción dinámica entre estas corrientes. Finalmente, la figura de Eva en el mito gnóstico desempeña un papel clave como portadora del conocimiento oculto que permite a la humanidad comprender la verdadera naturaleza de la existencia y conectarse con lo divino. A menudo representada como una figura que, al igual que Adán, tiene la capacidad de despertar y trascender las limitaciones impuestas por el demiurgo, Yaldabaoth, Eva se presenta no como la causa del pecado, sino como la iniciadora del despertar hacia el conocimiento espiritual que libera al ser humano del mundo material. Esta visión radicalmente diferente redefine los conceptos de pecado y redención, enfocándose en el despertar y la liberación del alma hacia la verdad divina. La caída de Eva, según la interpretación gnóstica, se ve como una metáfora de la desconexión del ser humano con el conocimiento divino y la verdadera naturaleza del cosmos. En este relato, Eva no es vista como la culpable de un pecado original, sino como una figura que, al alcanzar la sabiduría, inicia el proceso de redención para la humanidad. Su acción de tomar el conocimiento prohibido no es un acto de desobediencia, sino una rebelión liberadora contra un sistema que busca mantener a los seres humanos en la ignorancia. Para los gnósticos, el verdadero pecado no radica en el conocimiento, sino en la ignorancia que nos separa del reino divino. Este enfoque gnóstico también redefine la figura de Adán, quien, al igual que Eva, es considerado un ser potencialmente divino, pero que vive bajo la sombra del demiurgo Yaldabaoth. El conocimiento, o gnosis, es visto como la clave para escapar de las ataduras del mundo material y alcanzar la plena conciencia de la existencia, lo que permite la reunificación con el espíritu invisible, el verdadero Dios en la tradición gnóstica. Así, el conocimiento no solo es liberador, sino también el vehículo a través del cual el ser humano puede escapar de la tiranía de las fuerzas que controlan el mundo físico. En este contexto, la figura de Jesús adquiere una interpretación radicalmente diferente a la visión tradicional del cristianismo ortodoxo. En lugar de ser simplemente un salvador que expía los pecados de la humanidad a través de su sacrificio, los gnósticos lo consideran el portador de la gnosis, el conocimiento sagrado que revela la verdad sobre el ser humano y su conexión con lo divino. Esta enseñanza no solo trasciende la idea del sacrificio redentor, sino que enfatiza el despertar espiritual individual, donde cada persona debe encontrar su propio camino hacia la iluminación, sin depender de un intermediario. En resumen, el gnosticismo no solo ofrece una visión alternativa de los relatos bíblicos, sino que redefine la estructura misma de la espiritualidad. Al rechazar la idea de un mundo material como un castigo, y al proponer que el conocimiento divino es el medio para alcanzar la verdadera libertad espiritual, los gnósticos presentan una cosmovisión que sigue siendo influyente hoy en día, especialmente en aquellos que buscan comprender más allá de las doctrinas tradicionales. A través de los textos de Nag Hammadi, el gnosticismo nos invita a explorar las múltiples dimensiones de la fe cristiana primitiva y a reconocer las diversas corrientes que coexistieron, muchas de las cuales siguen desafiando las visiones convencionales de la espiritualidad y el conocimiento.